Uno de los documentos más importantes firmados por Simón Bolívar es la llamada Carta de Jamaica, como lo es el discurso de Angostura o como lo es el Manifiesto de Cartagena. Los tres más majestuosos escritos. En la Carta de Jamaica, escrita en septiembre de 1815, cuando escribió la Carta de Jamaica, Bolívar estaba realmente acongojado. Así lo relata Mary Arana, la nueva biógrafa de Bolívar, una peruano-norteamericana, porque existían varias razones. Una, no había podido impedir el sitio de Cartagena, que trató de hacerlo. El sitio empezó en agosto y él desde mayo lo previó. Dos, Morillo, Pablo Morillo, el despiadado pacificador español, desde la Junta de Secuestros que operó en Caracas, le había expropiado 5 fincas. Y 3, veía que la colaboración de algunos países no se producía, por lo tanto estaba muy preocupado. La Carta de Jamaica contiene reflexiones acerca de una teoría sobre la emancipación colonial. Hizo aportes a la teoría de la Ilustración. La Carta de Jamaica fue un ejercicio de liberalismo aplicado, dice John Lynch, otro gran biógrafo. Allí ese liberalismo aplicado se ve en expresiones sobre la resistencia a la opresión, bases del nacionalismo, acceso a los cargos públicos, defensa de los derechos naturales dados por Dios y la naturaleza, el quiebre del principio de adhesión. Ese principio de adhesión se explica hoy en la introducción al derecho o en la filosofía del derecho como el acatamiento a las normas cuando hay legitimidad por parte de las instituciones, del gobierno y de las ramas del poder. Ese principio de adhesión se dio porque durante casi 300 años los habitantes de las colonias en los virreinatos, después del sometimiento, la expoliación y el funcionamiento de las instituciones coloniales, comenzaron a reconocer, como en efecto reconocieron, pues la dominación, no tuvieron otra opción. Pero aquí ya se está presentando en 1815 un quiebre a la adhesión y se da desde 1810 con los gritos de independencia y con la conformación de las juntas, y se da porque el poder español se ha disminuido frente a la invasión napoleónica y por lo tanto ya hay una búsqueda de autenticidad en la construcción de un Estado-nación incipiente, que es el de las primeras juntas de gobierno. España había condenado a las colonias a la sumisión, a la explotación, al saqueo. Solo propiciábamos mano de obra. El monopolio sobre las exportaciones lo tenían ellos porque los criollos ni siquiera tenían derecho a la administración de los asuntos internos. La Carta de Jamaica es una reflexión sobre las diferentes formas de gobierno, la monarquía, la república, la democracia, es decir, es un ejercicio político que todos los autores han reconocido. Bolívar buscaba salir del aislamiento en ese momento que tenía Hispanoamérica, pretendía buscar un aliado, pensaba en los ingleses, se dirigió a varios ingleses en la isla, precisamente ese era el trabajo de él en esta especie de exilio que tuvo en Kingston, Jamaica. La carta estaba dirigida exactamente a Henry Cullen, un inglés que estaba interesado en saber para dónde iba América después de los gritos de independencia. Pero fragmentos de esta carta, frases, ideas rectoras, las utilizó Bolívar para su accionar político. Es decir, le resultó tan bien escrita que la volvió un manual para trabajarla por fragmentos.
ideas rectoras que utilizó poco a poco. La carta se publicó y difundió lamentablemente solo en 1818, en español en 1833, pero él la trabajó en la versión del inglés desde ese momento. Aplicó muchos de sus aspectos en documentos dispersos. Macbeth Hislop, un inglés que en Jamaica le ayudó a Bolívar, le prestó inclusive dinero para pagar las 2 habitaciones que alquiló y tuvo que soportar a una casera hostigadora. Bolívar pensaba que Pablo Morillo podría avanzar en su intento de dominación después de que tenía sitiado a Cartagena, y al entrar al centro de la Nueva Granada, si no encontraba él, Bolívar, un apoyo de países extranjeros. Por eso le decía que cómo era posible que ante la destrucción del Nuevo Mundo por parte de los españoles y ante una reconquista injusta, nadie hiciera nada. Que él solicitaba lo hicieran porque esto les abriría el comercio a los europeos, a los norteamericanos, que ese comercio estaba monopolizado por los españoles. Entonces solicitaba reflexión para que de esa manera tuviesen un mercado más amplio. Hábil forma de convencerlos para poder tener apoyos.